Capítulo 16. Vamos a traer una enseñanza sobre las 7 copas y su significado. Yo sé que a muchos les gusta el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces vamos a traer una enseñanza sobre Apocalipsis. Capítulo 16, versículo 1. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oí una gran voz que decía desde el templo de las 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bien, puede tomar su asiento. Cuando hablamos que la Biblia en Apocalipsis dice que el ángel derrama la primera copa, ¿verdad?, sobre la tierra, muchos teólogos tienen un sinfín de teorías, pero cuando yo veo esto y camino un poco a la revelación, me doy cuenta de algo interesante, que las copas de la ira de Dios serán derramadas sobre aquellas personas que, aún oyendo la voz de Dios, conociendo la palabra de Dios, nunca quisieron nada con Dios. Y por eso dice la Biblia aquí muy claramente: y el ángel le dieron la orden, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira, ¿ya? Pero dice muy claramente que esa ira o esa úlcera maligna fue derramada ¿sobre quiénes? Sobre los que tenían ¿qué? La marca. Significa que estas personas ya habían tomado una decisión, y su decisión era no saber nada de Dios. Ahora, la marca de la bestia, esto simboliza un sufrimiento físico y la consecuencia del rechazo del ser humano hacia Dios. Por ejemplo, uno de los cumplimientos o acontecimientos más grandes de la Biblia sucedió en la pandemia. La mayoría de los seres humanos no saben que cada 100 años hay una pandemia. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué cada 100 años hay una pandemia? ¿Y por qué se acaba de cumplir en esta pandemia la última profecía sobre la desgracia venidera sobre la faz de la tierra? Es muy sencillo. La Biblia dice en el libro de Jeremías, también en Isaías, que en aquel tiempo, cuando Jehová enviare su plaga maligna en castigo hacia la tierra, dice que llorarán los muertos sobre ellos. Los habitantes de la tierra llorarán sobre los muertos, sobre los cadáveres. Y dice que echarían su dinero a la calle al ver que no les serviría para nada, a causa de la pestilencia enviada por Jehová. Pero me impacta esto. Dice la Biblia que llorarían sin consuelo, sin nadie que le pudiese salvar de la ira de Dios. Era fuerte los mensajes que usted veía en la televisión, periodistas quebrantados llorando al ver muertos, y no hablaban de otra cosa sino de más muertos. Y entonces los ateos, los incrédulos, los que hacían lo que les daba la gana, lanzaban una retórica preguntando: ¿y dónde está Dios? Si Dios es amor, ¿por qué no hizo algo por toda esta gente? Pero ahora volteemos la pregunta:
¿Dónde estaban ellos o qué estaban haciendo ellos cuando Dios les predicó a través de alguien? Cuando Dios les habló, cuando Dios mostró su amor a tiempo, cuando Dios les dijo, ven a mí, yo quiero llevar tus pecados, quiero llevar tus cargas. Ellos hicieron oídos sordos a la voz de Dios. Y lo que estaban viviendo era la consecuencia de sus actos. Ahora Dios dice, ok, vamos a traer un castigo. Y dice que lo primero que Dios hace es derramar la primera copa, que es una úlcera maligna. Ahora, vamos un poco más profundo. ¿Qué es una úlcera maligna en el contexto bíblico? Es una lepra viviente. Lo mismo que le pasó a Job. Una úlcera maligna es una lepra viviente que hace que la carne se despegue de la piel y se llena de pus entre medio de la carne y del hueso. Ojo. Luego hace que la sangre que tienen los tuétanos de los huesos por dentro se le seque a la persona y le causa una enfermedad llamada osteoporosis. Porque si la sangre se seca, ese es el calcio del hueso. Y el hueso se empieza a partir por pedazos. Ahora estamos hablando que es una úlcera maligna, que significa que el dolor es tan fuerte, porque si los huesos se te van partiendo por pedacitos, significa que no te puedes poner de pie. Tienes que estar acostado, sin poder levantarte, sin poderte mover. Entonces, imagínese el dolor de su propio dolor. Y será tan fuerte lo que vendrá sobre la faz de la tierra, que la misma escritura dice que cuando la muerte vea todo este castigo que viene sobre el cuerpo del ser humano, dice que la muerte se va a pelar, la muerte se va huyendo. Ahora, imagínense usted queriendo morir sin poder morir. Hoy día, muéstreme el primero, por muy cristiano que sea, que esté contento porque le digan mañana te mueres. Ninguno quiere abandonar esta tierra. Y si hay uno que lo quiera abandonar, yo lo felicito. Pero ahorita en la actualidad, nadie quiere abandonar este paraíso. ¿Por qué? Porque todo el mundo sobreentiende que la vida sobre la faz de la tierra es una sola vez. La próxima vez que usted se encuentre sobre la faz de la tierra, usted no tendrá este tipo de vida. Tendrá otra vida donde no conocerá el mal, donde no conocerá el pecado, donde no conocerá absolutamente nada de aquello que contamina la mente o el corazón. En pocas palabras, no habrán deseos de la carne. Dice la Biblia que seremos como los ángeles, asexuales. Aleluya. No habrá deseo de nada. Ahí el pastor Noé va a conocer a la pastora Rosa, pero la va a ver como una angelita. Aleluya. Ya no le podrá decir mi amor, te amo, porque ya no habrá ese tipo de memoria, dice la Biblia, sino que ya todos seremos santificados. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la primera copa representa una ira de Dios a causa del sufrimiento, del rechazo que la humanidad todo el tiempo tiene hacia Dios. Punto número 2. Versículo 3. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar.
El segundo punto significa la justicia divina por la sangre derramada sobre la faz de la tierra. Dios empezará a cobrar toda sangre derramada a sus hijos. Muchas personas mataron a los profetas, mataron a los siervos de Dios, los quemaron, los incineraron. Y ellos piensan que hicieron muy bien, son muy valientes mientras lo hacen, pero luego vendrá la consecuencia. Si no, pregúntele a África, y si no, pregúntele a Haití. En Haití la modalidad es secuestrar a los siervos, a los cristianos, y si no pagan por ellos, los degollan, los matan en plena televisión, en vivo y en directo. Y ellos se creen muy grandes, se creen muy demasiado valientes haciendo esto. Pero mi pregunta es, ¿cómo usted ve a Haití? ¿Cómo ve usted a África? Desolada. Muertes, violencia y más muerte. Ahora, a mí me impacta mucho algo. Creo que fue en el 2016, algo así, donde había un predicador con un megáfono en Haití diciendo que se arrepintieran porque esa semana Dios iba a traer un juicio sobre Haití. Y al predicador lo quisieron matar. Pero usted sabe, si usted investiga en las redes sociales, a la semana vino un terremoto devastador. Y la única casa que quedó intacta fue la de ese predicador. Ahí Dios les demostró que Él es Dios soberano. Pero ni aún así se arrepintieron. Siguieron haciendo lo que ellos saben hacer. Brujería y todo lo que más, babalao y lo que más practica Haití, que vienen del corazón de África. Entonces, el segundo punto nos está narrando, ¿sí?, de que Dios derramará un juicio sobre la humanidad por la corrupción que ellos mismos han sembrado en el universo. Y será tanto el derramamiento de sangre que va a haber, que dice la Escritura que subirá hasta la altura del freno de un caballo. O sea, la tierra se saciará de absorber sangre y luego tendrá que echarla hacia arriba, porque ya no tiene, usted no ha notado una esponja, absorbe y absorbe hasta que llega un momento que ya no puede absorber más. Eso sucederá en aquel día. Aleluya. Punto número 3. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Otra vez sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y aquí voy a profundizar un poco más sobre esto. ¿Usted sabe cuánta sangre derramada hay? Y no le estoy hablando de sangre física. Le estoy hablando de sangre espiritual, porque ojo lo que le voy a hablar. Cuando usted hace tropezar a un cristiano y usted lo hace apartar o lo hace caer, usted acaba de derramar mucha sangre. Ahora la pregunta es: ¿por qué acaba de derramar mucha sangre? Porque usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Y lo primero que hace es desperdiciar el sacrificio de la sangre carmesí.
Y esto traerá una consecuencia terrible sobre aquellas personas que no tienen temor de Dios y hacen tropezar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque el hablar mal de un profeta, de un pastor, de un cristiano, de una persona que ame a Dios, es un problema terrible en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Por eso a veces es mejor uno callarse. Y yo le digo a usted, es mejor practicar lo que dice la Biblia. Si viene a tu hermano cometer pecado o un error, no dice que haga lo que hacen los religiosos, que lo juzga, lo condena, lo destruye. Dice, vosotros los que sois espirituales, restáuralo. Y Dios da 3 características: con espíritu, amor, mansedumbre. No dice termínalo de destruir. ¿Y sabe por qué? Porque dice que el que hiciere volver a un pecador de sus pecados, sus multitudes de pecados le son perdonados. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Entonces la misma palabra dice, por cuanto derramaron la sangre de los justos, de los profetas, tú les has dado a beber. O sea, Dios le está diciendo, tu paga será la misma. Derramarán tu sangre. También oía otro que decía, del altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Me llama mucho la atención esto. Una es cómo Dios derrama sus copas de ira. Pero sabe, dice que en el tercer ángel que derrama la tercera copa, dice que es un juicio. Mire la diferencia. Dice que es un juicio. O sea que Dios no tiene piedad con el que hace tropezar a alguien en el Evangelio. Dios no tiene piedad de esa persona. El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí viene algo interesante. Esto representa el castigo por la idolatría y la falta de arrepentimiento. Pero ahora miren algo más profundo. El por qué Dios derrama una ira y hace que el sol se caliente más de lo normal y toda esta gente empiece a morir con fuego, con calor. ¿Usted sabe por qué? Porque hay mucha gente que dice que no habrá un castigo de fuego. Y a todos los que dicen que no habrá un castigo de fuego, Dios les va a demostrar que sí habrá un castigo de fuego. Y por eso el libro de Apocalipsis es un libro muy complicado. Porque para poderlo entender hay que estudiar Ezequiel, Daniel, Joel y Zacarías. El que no estudie esos 4 primeros libros no puede hablar de Apocalipsis. Porque son libros contemporáneos. Ahora, esto me llama la atención. Dice que aún así no se arrepintieron para darle gloria. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Cuántas personas usted y yo encontramos en su necedad? Que usted y yo le decimos, mira hermano, no debes hacer esto, por aquí no es. ¿Y qué hacen? Siguen haciendo lo mismo. Que tú y yo vamos a pecar todos los días.
Que tú y yo vamos a fallarle a Dios todos los días. Que tú y yo nos vamos a descarriar de la presencia de Dios todos los días. Que tú y yo no vamos a hacer la voluntad de Dios como Él quiere todos los días. Pero tú y yo tenemos una ventaja. Y es que todos los días le estamos diciendo a Dios, heme aquí, Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y a Dios le agrada eso. Y si no, pregúntale a David. Era el más malo, el más malévolo, el más maleante, pero el que más amaba a Dios. Gloria a Dios. Porque la palabra dice que si 70 veces 7 se arrepiente, ¿cuánto le va a perdonar? Y David llega a un momento que le dice, porque tú, oh Jehová, no desprecias un corazón contrito y que... Señores, el evangelio no es de santidad como la gente lo pinta. El evangelio es de perseverancia. La santificación le pertenece a Dios, no a ninguna iglesia evangélica. Yo no creo en ese cuento que le dicen a usted, tiene que ser santo. Yo le digo, vaya para la iglesia católica, porque ahí está llena de santos. La iglesia cristiana, siempre lo voy a decir, es una clínica para enfermos. Gloria a Dios. Cuando usted llega al hospital, hay locos mentales que le tienen que dar diferentes drogas. Hay cáncer, hay sida, hay personas, hasta por un mareo están allí en el hospital. Y es similar a la iglesia cristiana. Todos los que estamos aquí no tenemos lo mismo, ni vinimos aquí por lo mismo. Algunos vinimos porque no vivíamos bien, no teníamos dinero, no teníamos una buena relación en el hogar, en la familia. Otros vinimos por una enfermedad, otros por un mareo, otros porque oímos que había un Dios que sanaba. Como usted cuando le dicen, oíste que hay un médico buenísimo, y uno que dice, dame el teléfono, para cuando yo sienta algo, yo voy para allá. La iglesia es igual a una clínica. Aleluya. Hay pacientes de todo tipo de enfermedades. Y todos están allí por una razón, porque necesitan solucionar su problema. Aleluya. Por eso Jesús dijo que Él no venía a buscar a los sanos, sino a los que estaban enfermos. Aleluya. Y los enfermos tenemos que estar aquí adentro. Los que se crean que están sanos, gloria a Dios por ellos. Pero hermano querido, Aleluya. Junito no está sano. Gloria Yo a soy el Dios. pecador número 1. Nadie me gana pecando. Santo. Pero también soy el número 1 que le dice Jesús, aquí estoy. Amén. Gloria a Dios. Dice que los que no se arrepintieron nunca para dar gloria a Dios, ni de sus idolatrías, ni de todos sus malos caminos, a esto les vino la ira de Dios. Gloria a Dios.